Buen día. Ya después de fabuloso break que hemos tenido todos, estamos más revitalizados. Y vamos a comenzar el segundo bloque esta mañana. Y tenemos un bloque de lujo en realidad, porque vamos a tocar temas fundamentales que son completamente necesarios para nuestra evaluación de glaucoma. Y vamos a comenzar en este bloque hablando de algo que es fundamental para cualquier evaluación de nuestros pacientes con glaucoma o no glaucoma, que es la gonioscopía. Tenemos el agrado de presentar hoy día al doctor Paul Palmer. Él es profesor de la University School of Medicine de Miami y, como todos sabemos, es una eminencia en oftalmología y trabajan en el Bascom Palmer Eye Institute de Miami. Muchas gracias, doctor Paul Palmer, y a comenzar su charla. Gracias, Dr. Encimos. Estimados colegas, quisiera eliminar confusión sobre gonioscopía, cómo practicar, y otras confusiones sobre mi nombre. Mi nombre es Palmberg, un nombre de sueco, y no es igual Bascom Palmer. Yo no soy fundador ni hijo de fundador, no es mi edificio, pero esta confusión es la causa de muchas invitaciones alrededor de América Latina. Y otra confusión sobre mi cara. Eso es el presidente Bush número 1. Lee mis labios, no más impuestos, you know? Es diferente. Well, suficiente. Ok. Se necesita practicar gonioscopía en todos los casos de sospecha de glaucoma. Por ejemplo, en esta pediátrica de Haití, los únicos signos de inflamación fueron células en el myotrabeculum, trabeculitis. Y el tratamiento fue esteroide y no prostaglandina ni otra. En otro caso, con glaucoma unilateral, con recesión del ángulo por trauma, es importante entender este problema porque posiblemente son rotas en la zónula o en la retina también, y necesita entender esta antes de cirugía de catarata, por ejemplo. O en otro caso, referido a mí por retinólogo, la causa de glaucoma bilateral fue glaucoma neovascular, y no glaucoma primario angular abierto. Y entonces el paciente fue referido a mí, al retinólogo otra vez, en reversa dirección, por panretinal fotocoagulación ante una clausura del ángulo y con una regresión de vasos sanguíneos sobre el myotrabeculum y sobre la espolón de la esclera. La presión fue controlada por timolol. Muy importante aprender la presencia de melanoma. Bueno, 7 perlas sobre gonioscopía. Al principio, las dos personas, oftalmólogo y paciente, deben confortable. En posición vertical, puede ajustar cientos de oftalmólogo y paciente, porque cuando paciente no puede ver arriba y el hueso puede evitar examinación bien. Okay. Y necesita soportar su codo y 2 dedos en el lado de cara del paciente para aplicar el lente sin presión, que puede aumentar la presión en el ojo y abrir ángulos que son cerrados, por ejemplo. Y se necesita practicar en un cuarto
todo oscuro y no punto de fixación, no luz de fixación también. Por los dos puede construir la pupila, abrir ángulos. ¿Cuándo ocurre ataques de ángulo cerrado glaucoma? En la noche, en cuartos oscuros, por ejemplo. Entonces se necesita replicar las condiciones. La posición del iris es dinámico. Este depende del diámetro de la pupila y mid-dilatación es la posición que corresponde con ataques de glaucoma. Muy, muy importante. Ángulo cerrado, pero con alguna luz dentro de la pupila, el ángulo es abierto. Y ángulo cerrado glaucoma no es 5% de los casos de glaucoma en América Latina. Hemo, ¿qué es? 10, 15%, Casiraghi también, ya. Y eso es la falla de diagnóstico, lo más común en América Latina es ángulo cerrado glaucoma con la apariencia de ángulo abierto por faltas de examinación. Y use la método parallelepiped con un luz muy delgado y corto, al ángulo 45 grados más o menos. Y la luz puede penetrar la córnea y mire, la córnea extiende más posterior al dentro del ojo que a la superficie. Eso es la razón porque la esclera es azul, es luz que puede penetrar la esclera en este lugar. Y esto forma una luz tridimensional en la córnea y dos-dimensional sobre la córnea. Es aún más brilla en este lugar en que es la esclera. Es un tejido sólido y en el myotrabeculum es menos brilla, algún gris por la absorción de alguna porción de luz. Y otra vez en el espolón de la esclera más brilla otra vez. Y este depende en la inserción del iris. Algunas veces la inserción del iris es aquí, algunas veces más detrás, pero en algunos casos puede ver la fase de cuerpo ciliar también. Un ejemplo, la transición de una figura de luz brilla tridimensional a la línea de Schwalbe a una luz dos-dimensional. Puede determinar esto es la línea de Schwalbe. Otro ejemplo, una luz tridimensional en la córnea, dos-dimensional sobre el myotrabeculum, más brilla sobre la espolón de la esclera y finalmente la banda de fase de cuerpo ciliar. Entonces, en todos los casos, podemos distinguir el ángulo es abierto o cerrado por esta transición de la luz. Y necesita una consideración del pigmento. Es un caso de glaucoma pigmentario con 3 veces magnificación del límico para distinguir las características del pigmento en el myotrabeculum. Usualmente, por larga distancia, es una línea continua con pedazos de pigmento similar de azúcar marrón. Pero en el borde de la córnea es un cambio de curvatura de córnea y el receso de ángulo. Y en este lugar es la línea de Sampolesi, un depósito de partículas de pigmento más grande y tamaños desnudos. Entonces es una línea discontinua y similar de sal y pimiento. Okay. Y si puede ver una línea discontinua
similar de sal y pimiento, posiblemente es un ángulo cerrado y no es abierto. Y el uso de Goldman, y el nombre de Goldman en alemán tiene 2 N's. Lente de Goldman, en inglés, esta sucks, you know? Eso produce succión. Se necesita aplicar con viscoelástico y el anillo es 13 milímetros. Entonces, eso toje el ojo sobre la esclera, no sobre la córnea. Y el anillo segundo es 11. Pero se necesita poner algún viscoelástico en esta y aplicar con presión, rápido, sobre el ojo. Eso produce succión. Eso mantiene la posición en el ojo por succión. Pero la succión aumenta la presión en el ojo y puede aumentar la presión. Es una gran causa de falla de diagnóstico de ángulo cerrado glaucoma, el uso de lente de Goldman. En los Estados Unidos, glaucomatólogos utilizan el lente de Zeiss, 95% de glaucomatólogos, y desfortunadamente oftalmólogos en general, 2/3 utilizan esta lente. Y eso es una gran cosa de mal diagnóstico de ángulo cerrado glaucoma. El lente de Zeiss tiene un anillo de 9 milímetros. Eso, el sitio es sobre la córnea solamente, y la curva de lente es similar de la curva de córnea. Entonces se necesita usar solamente una gota de salina o anestético para aplicar. Eso es un caso referido a mí al glaucoma primario ángulo abierto de América Latina, pero en realidad en un cuarto oscuro con el lente de Zeiss cerrado, ángulo cerrado. Y con el lente de Goldman más succión, una porción abierto. Bueno, puede ver pequeñas adherencias, PAS, para distinguir, pero en general eso fue la causa de mal diagnóstico antes de paciente fue referido a mí. Bueno, se necesita ajustar la relación del ojo y lente y lámpara hendidura. En la mayoría de pacientes, el iris tiene alguna curva por una gradiente de presión de cámara posterior al cámara anterior. Y paciente se necesita ver 15 grados debajo para permitir la luz entrar el ángulo para distinguir. Eso es un ángulo estrecho pero abierto. Y precaución, no empuje, puede producir una ángulo cerrado, apariencia de un ángulo cerrado por presión del lente de Zeiss también, cuando aplicado con alguna presión. Entonces, necesito ajustar la relación de lente y el ojo. Y para distinguir el ángulo es abierto o cerrado, se necesita la vía de dive bomber, como se llama en español, dive bomber, de arriba, de abajo. Y entonces, paciente se necesita ver al espejo del lente para permitir una vía del ángulo. Pero para aplicar láser, como en Selective Laser Trabeculoplastia o trabeculoplastia por argón, pacientes necesitan ver afuera el espejo para obtener una vía más paralela del iris, más perpendicular del ojo. Mire, eso es fácil para aplicar láser, esta no. Y necesito empujar, practicar la técnica de gonioscopía más indentación
en muchos casos para distinguir un ángulo cerrado aposicional o por adherencias. Y yo lo dije al paciente, mire un poco debajo y yo empuje y levantar también. Entonces, un tercer porción de anillo inferior empuje la córnea para aumentar la presión en el ojo y para aumentar la profundidad del ángulo preferencialmente superiormente y no produce pliegues en la córnea. En caso usted empuje directamente en el ojo, eso produce pliegues en la córnea y es una, no es clara ímigo, y por una clara ímigo se necesita empujar y levantar, entonces solamente un tercer porción de anillo empuje la córnea y no produce irregularmente una córnea irregular por el ímigo. Entonces, eso es un caso. Eso es una pregunta por ustedes. ¿Es un ángulo abierto? Levante su mano. ¿Qué pienso? Eso es un ángulo amplio. Puede ver el pigmento. ¿Abierto? Ok. ¿Cerrado? Posiblemente por cerrado. ¿Es un truco? Truco, no, la verdad. Eso no es una línea continua, es discontinuo. Y la técnica de Van Herk no es aplicado de nuestra población en que el iris es marrón, mucho marrón. Es por iris azul. Porque frecuentemente la apariencia del ángulo es grado 3, pero en realidad es cerrado en América Latina. Y mire, con compresión, eso es la línea anterior, eso es el myotrabeculum. Mire otra vez. No es una línea continua, eso es la línea continua, es el myotrabeculum. Es una línea de Sampolesi. Y con compresión puede distinguir porciones que son cerradas aposicionalmente solamente y que son abiertos con presión o lugares de seniquias. Empuje y relajar. Empuje, relajar. Y después la formación de iridotomía, y por favor no pone aquí dentro el meniscos de lágrimas, porque esto puede producir una línea azul en la visión del paciente. Mejor es el lado. Pero después no puede ver las estructuras del ángulo, en este caso, pero con compresión puede ver una llanta de bicicleta y eso es un caso de glaucoma por iris plateau. Y después iridoplastia en la técnica de Bob Rich. El ángulo es abierto, la presión reducida de 28 a 14, sin medicina. Eso es la técnica. Y mire, no al punto, pero al lado del punto puede ver constricción del tejido por el tratamiento por iridoplastia. Y yo vi esta paciente en el año 88 con iridectomía adecuada, súper adecuada, y adecuada para ver los procesos ciliares que son rotados anteriormente, y eso es la cosa de ángulo cerrado en glaucoma
iris plató, que es aproximadamente 3% de mis casos de ángulo celular glaucoma en Bascom Palmer. Y puede ver esta también. Y procesos ciliares en el lugar de iridectomía. Y mire, con compresión se mueve posteriormente. Entonces, eso es una demostración de un aumento de presión puede aumentar el anillo de esclera corneal y abrir ángulos. Eso es la cosa de ángulo falsamente abierto con el uso de Goldman. Eso son UBM por Babridge, normal, el iris y cuerpo ciliar detrás, y una clausura por bloqueo pupilar, y iris plató con cuerpo ciliar, procesos de ciliar anteriormente, y después tratamiento por iridoplastia, el ángulo abierto. Y es una otra condición, iris plató secundario de inflamación. Esta paciente fue en la clínica de retinólogos en la tarde con presión 12. Y después dilatación por examinación de la retina en la noche, se presenta con presión 70, ángulo celular glaucoma, y después iridotomía por mi colega Alana Gordiuski, presión 40. ¿Por qué? ¿Por qué cerrado? Por congestión de cuerpo ciliar. Y el tratamiento es medicina, si efectivo, pero si no efectivo, puede usar iridoplastia, algunas aplicaciones de disparos, para abrir el ángulo y se relieva este ataque. Esto puede ocurrir también con 4,000 disparos por panretinal fotocoagulación en un ojo con ángulo estrecho también. Y entonces es una forma de iris plató secundario de congestión. Y frecuentemente después de su iridotomía la presión es demasiado. Y el doctor dijo, en la mañana se necesita trabeculectomía, pero en la mañana la presión es 8. ¿Por qué? Es por una resolución de congestión en el cuerpo ciliar y esta forma de ángulo. Y en el futuro, posiblemente el uso de OCT podría una gran ayuda, porque eso es una ilustración de iris plató sin una clausura, pero un paciente al riesgo de iris plató. Y al fin, yo estoy muy dura contra ángulo cerrado glaucoma y el uso de lente de Zeiss es no más difícil. Gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Paul Palmer, del Paul Palmer, esta vez sí lo dije bien. Lo invitamos a tomar asiento a la mesa de honor, por favor. Enseguida vamos a tener también otra eminencia de la oftalmología en el mundo del glaucoma, el doctor Remo Susana, también conocido por nosotros y visitante de nuestro país. Él es profesor titular de la Universidad de Sao Paulo, expresidente de la Sociedad Mundial de Glaucoma, fundador de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma y director ejecutivo del Glaucoma Research Society. Adelante, muchas gracias. Ahí va a tocar el tema de target pressure o de PO target, que es muy necesario también conocerla. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Yo gustaría de agradecer la invitación, la delicadeza de la recepción que tuve ayer. Y voy a hablar en portuñol. Mas antes de empezar, eu gostaria de falar algumas palavras do professor Paul Palmberg, porque nós outros somos amigos há mais de 20 anos. Eu não conosco nenhum professor que ama tanto os latinos como o professor Palmberg. Ha estado acá muitas vezes, nos ha ensinado muitas vezes, e as coisas mais práticas no manuseio de glaucoma viene dele.
Então, professor, quero agradecer a você por tudo que faz para nós outros. Eu estava falando com alguns colegas de Europa e estava dizendo que a ciência em glaucoma está caminhando por um caminho que não me parece muito interessante para nossos pacientes. O equipamento cada vez mais caro, cambiando todas as horas, e os trabalhos científicos baseados em 70% em equipamentos. E cada vez se cambia. Quando o glaucoma, para mim, e eu creio que para o professor Palmberg e outros, é muito mais simples. Para nós evitarmos a cegueira, nós não precisamos complicar a doença. Talvez complicando a doença é que a doença se torna mais deletéria, mais grave e que provoca tanta cegueira. Desde 2001 até 2014, todos os trabalhos científicos hechos em Europa e Estados Unidos dão 15% de pessoas cegas tratadas em menos de 10 anos. Alguma coisa está errada. Não é possível. E uma das coisas é não simplificar a doença. Primeiro é diagnosticar, e nós outros aqui temos boas charlas antes de mim, e o diagnóstico de glaucoma é pela capa de fibra nervosa e pelo nervo óptico. Depois, em casos suspeitos, algumas ferramentas para resolver o problema da suspeita. Não muito problema, eu vou dar uma charla desta. Depois, tratar ou não tratar. E seguir. Acabou o glaucoma. Não preciso saber de neuroproteção, fluxo sanguíneo. Não, isto é para a ciência. Para nós outros que temos os pacientes se quedando cego hoje e não daqui 20 anos, nós outros temos que tratá-los e segui-los hoje. Esta charla de target pressure, em outras palavras, é como tratar os pacientes. Como está escrito aqui, não é matemático, não é 2 mais 2 é igual a 4. É uma estimativa da pressão meta. Esta estimativa só se confirma se está certa ou não, se não há progressão. Mas é uma estimativa aonde devemos caminhar. Para saber a importância, para ter uma ideia da importância da pressão meta, em Google há 447 mil publicações sobre pressão meta em glaucoma. E no PubMed, 533. É impressionante. E a pressão meta é uma pressão que se estima evitar a progressão da doença, balanceada com os efeitos colaterais da medicação. E ela é baseada na pressão máxima do indivíduo, baseada na quantidade de dano do nervo óptico, baseada na velocidade de progressão da doença, baseada no estado em que se encontra o olho contralateral do paciente e baseado na expectativa de vida. Em outras palavras, se nós outros temos uma bola de cristal, esta vai solucionar nossa pressão meta, porque parece ser muito complicado saber a estimativa de vida, saber a velocidade de progressão, mas isto é que se apresenta na literatura. E nós outros temos que simplificar isto para tornar isto palatável, para se tornar isto útil hoje, em 30 minutos. A primeira coisa é entender que atualmente o pico de pressão é a coisa mais importante na progressão da doença. A média também é, a promédia também é, mas promédia necessita de medidas frequentes e um cálculo. Mas o pico de pressão, não, você pode ter o pico em um dia. E há muitos trabalhos, como você pode ver aqui, mostrando que o pico de pressão é importante. E aqui uma nova mensagem ao professor Palmberg. Ele que disse pela primeira vez
pressão meta. E hoje em dia ele não fala mais em pressão meta, ele fala pressão pico meta. Porque a medicina cambiou e nós outros aprendemos que o pico de pressão, quando ocorre a subida da pressão, o organismo não está preparado para combater. Foi algo muito súbito. E isto é muito importante. O que nós outros hacemos em nossas oficinas? Nós medimos uma pressão e dizemos, a pressão está boa ou a pressão está mal. Nós outros estamos fazendo a coisa certa, nós outros estamos combatendo a doença que mais cega e irreversível, que cega padres, madres, filhos, medindo uma pressão? Claro que não. Mas nós outros continuamos medindo uma pressão. Podemos dizer que a pressão pico do paciente com 2 medidas, ou mesmo com 3, é difícil. Mas quanto mais medidas, mais provável que você detecte a pressão pico do paciente. Há uma forma muito simples, que até hoje muitas pessoas, principalmente fora da América Latina, contestam, mas nenhuma até agora disse por que contesta. Eu sei, são algumas das razões, mas não importa. Mirem, este trabalho, 2005, nós outros mostramos que quando se faz a mini curva de pressão, 8, 11, 2 da tarde, 5 da tarde, ele se mede as 4 medidas de pressão, se tem mais probabilidade de detectar o pico de pressão. Mas, se você usar a prova de sobrecarga hídrica, podemos, depois em perguntas e respostas, dizer isto, você pode notar acá que hasta pico de pressão de 17, a prova de sobrecarga hídrica comparada com a mini curva, a prova de sobrecarga hídrica sempre detecta o pico melhor que a prova de sobrecarga hídrica, que a mini curva, mas sempre mais baixo que o pico das 6 horas com o paciente deitado, que não importa muito, podemos conversar depois. Mas o que é mais importante neste gráfico notar é que quando a pressão pico começa a ficar mais importante, acima de 18, a prova de sobrecarga hídrica é muito melhor que a mini curva, é mais rápida, 45 minutos você tem o pico. Podemos falar depois. Nós outros agora já sabemos que a pressão pico é a coisa mais importante e para isto é que nós vamos tratar a pressão pico-meta. E como se estima a pressão pico-meta? Determinando o estadio em que encontra-se a doença. Baseado em estudos multicêntricos, randomizados, saber para aquele dano de glaucoma quanto seria a pressão ideal. E, finalmente, para nosso paciente, em particular, nosso paciente que está conosco, refinar, adaptar a pressão meta para aquele paciente. Parece complicado? Não. Mirem, o estadio da doença. Você pode basear o estadio da doença na classificação de Hodap, Persch, Anderson, que eu simplifiquei aqui. Defeitos iniciais, uma perdida de menos 6 decibéis. Defeitos moderados, uma perdida entre 6 e 12 decibéis. E defeitos severos, uma perdida maior que 12 decibéis, ou um defeito de campo visual mais profundo que 10 decibéis na área central, porque a área central é uma área de risco, é uma área que o paciente pode perder a visão central. Então, também é considerada grave. Desde que não há catarata, não há outras causas. Se isto for por glaucoma, esta é a classificação de defeito inicial, moderado e avançado. Agora nós temos a classificação do estadio da doença. Podemos usar uma outra classificação desenvolvida por nós outros, que vai ser incorporado
em Zeiss, no aparelho Humphrey, que é baseado agora no VFI. E esta classificação, eu coloquei o nome de USP, University of São Paulo, in gratitude to my university. Defeito inicial maior que 91, moderado entre 78 e 91 e grave 78, menor que 78. Então temos duas maneiras de classificar a intensidade do defeito. Mirem um exemplo, um paciente como este. O VFI de 66, portanto mais baixo que 78, severo, S de severo. Se nós outros classificarmos pelo Anderson, MD de 11 seria moderado. Mas para mim isto já é um defeito severo. Perdeu toda a parte superior, mas seria classificado como moderado. Os 5 graus centrais estão atingidos, mirem. E, portanto, é classificado como severo, tanto na USP como no Roder-Persch-Anderson. Então, temos aqui um defeito severo. Qual é a pressão ideal para que o paciente tenha em defeitos severos ou defeitos moderados? Podemos nos basear em estudos multicêntricos randomizados, mas vou economizar seu tempo e sua paciência e vou dar para vocês uma regra muito simples que desenvolvi baseado nestes percentuais de estudos multicêntricos randomizados. É a regra dos 2 milímetros. 2 milímetros. Veja, defeito inicial, classificação de Roder-Persch, menos que 6, classificação de Universidade de São Paulo, maior que 91. E aqui nós temos inicial, moderado e severo. E o peak pressure, 18, 2 milímetros menos, 16, 2 milímetros menos, 14. Aqui você tem a pressão alvo pico para cada estadio da doença, desde que isto seja causado pelo glaucoma e não por uma catarata, uma corioretinite ou outras coisas. Mas não é bueno ter somente uma pressão, é melhor ter um espacito, um range entre a pressão. E acá, de novo, 2 milímetros. Entre 16 e 20, 14 e 18 e 12 e 16. 2 milímetros em desdirezione e 2 milímetros em desdirezione. Muito simples de saber qual é a pressão meta pico de cada paciente. Então, nós outros já sabemos que temos que saber o pico, nós temos que saber a intensidade de dano, e agora nós temos a pressão que devemos ter para aquele paciente baseado em seu dano. Simples. Mas, agora, refine, adapte melhor esta pressão-alvo para seu paciente. Se seu paciente tem uma progressão rápida, tem muita vida pela frente, tem um defeito grave no outro olho, que mostra que se passou com este paciente com outro olho, nós outros não vamos deixar o mesmo ocorrer com o único olho do paciente, mas isto indica que este paciente é muito suscetível à progressão. E se há um defeito, e isto é importante, em 5 graus, este paciente é grave. É uma doença severa, porque está pegando a área central. E nestes casos, supondo, por exemplo, que a pressão meta está entre 14 e 18, escolha a menor pressão para estes pacientes. Porque este paciente é muito suscetível. Então, vá sempre para a menor pressão, desde que possível. Simples. Gostaria de mostrar um caso de dezenas, centenas de casos que vejo todos os dias. Este paciente está com COSOPT. A pressão é 16. Uma pressão boa, 16 é boa pressão para um defeito pequeno que está acá, mas um defeito central. E mirem,
Em 4 meses, este paciente evoluiu de cá para cá. 4 meses. As pessoas falam que a doença glaucoma é uma doença slowly, lenta. Eu vou mostrar que não é sempre. E muitas vezes é frequente não ser lenta, é frequente ser rápida. Este paciente, em 4 meses, progressou desta forma. Imagine se peço para o paciente voltar em 1 ano. Este paciente provavelmente se quedaria cego, quase cego. Mas com pressão de 16, era uma pressão isolada. Vamos determinar o estadio da doença primeiro. Vejam, um MD de 11,47 e um VFI de 68. Um defeito central. Portanto, uma doença, um estadio severo. Estadio severo, qual é a pressão-alvo? Fácil, é a tabela que dei a vocês. A pressão-alvo pico estaria entre 12 e 16. Não é pressão isolada, é pressão pico. Diferente. Hacemos o teste para detectar o pico. O pico de pressão neste paciente foi 22. Mirem, a pressão inicial deste paciente, quando hice a prova, era 14. E foi para 22. Adicionamos uma prostaglandina, repetimos o teste para saber se cambiamos o pico. E mirem uma coisa interessante, que isto é muito comum, muito comum. A pressão isolada deste paciente era 14, com o COSOPT. Com a adição de prostaglandina, a pressão isolada foi 12 milímetros de diferença. Mas o pico baixou de 22 para 14, 8 milímetros. É isto que nós outros temos que mirar, o pico. Porque acá você vai dizer, baixou solamente 2 milímetros. Não, não baixou solamente 2 milímetros, baixou 8 milímetros. E depois, siga este paciente de cerca, cada 4 meses, porque tem um defeito severo. Não é difícil tratar o glaucoma. Muito simples. Há uma estratégia para isso. Determina o estadio, determina o pico, sabe qual a relação do pico com o estadio e coloque o pico no nível da pressão meta. Mire este caso. De fator de risco, seu padre se quedou cego. Tem uma córnea espessa, a pressão usando brimonidina 3 vezes ao dia era 16. E você pode mirar aqui um pequeno defeito inferior. Provavelmente, o colega em Brasil colocou este paciente em brimonidina porque a pressão que mediu não era grande, não era elevada, pensou tratar-se de um glaucoma normotensivo, e como existe Logitz, que diz que, eu vou falar de Logitz em outra charla, que diz que o Logitz, a brimonidina funciona muito bem, neuroproteção, etc., tratou este paciente com brimonidina. Ele está muito feliz com a pressão de 16, isolada, no pico. Mirem, como foi mostrado há pouco, o OCT está normal aqui, mas você mira alguma cosita aqui. E o complexo ganglionar plexiforme interna mostra uma grande perdida aqui, como você pode ver aqui. Tá? Comparado com outro olho. Há nitidamente um defeito inferior, tanto na capa de fibra nervosa como no complexo ganglionar. E acá você tem um defeito central de campo, portanto, um paciente grave, um defeito central. Você pode ver acá também. Este defeito é melhor visto no campo das 2. E você mira cá, os 2 pontos centrais 0 a 0. Ele perdeu a parte central superior, que não é muito importante em qualidade de vida, mas se empieza a perder a parte inferior central,
principalmente se perde um ponto mais aqui abaixo, sua qualidade de vida em este ojo vai cair muito. Então, é um paciente grave, com pressão de 16, com brimonidina 3 vezes ao dia. Vamos ver qual é o pico desse paciente. Nós temos que tratar o pico. Você pensa que esse paciente está bem controlado? Claro que não. É glaucoma normotensivo? Claro que não. O médico pegou a pressão de 16 e pensou que tratava de glaucoma normotensivo, e não é. E depois brimonidina, porque pensa que o glaucoma normotensivo vai ter um efeito neuroprotetor. Está completamente errado no paciente de altíssimo risco. Colocamos uma prostaglandina e cambiamos tudo. Simples, para que complicar o glaucoma? Este é um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. O ojo direito desse paciente não progressou, e as pressões, desde 2012, pico 14, pico 14, pico 13, pico 14, pico 16 e pico 14. Não progressou, está bem. No outro ojo, houve uma progressão. E mirem, pico 14, pico 16, pico 14, e aqui começou a subir. 19, 19, 18, 20, 20, 20, 20, e aí uma progressão. Eu vou mostrar outros casos. Se você pega esse paciente de 2012 a 2015, você fala, houve uma progressão, mas levou 3 anos para progressar. Não é verdade. Começou a progressar quando o pico começou a subir. A relação de tempo com o pico é muito mais cerca do que com o tempo de seguimento. Há pacientes que não apresentam pico, como este ojo aqui, que não apresentou pico, e nós outros vamos dizer em 20 anos que progressou muito pouco. Mas quando começa a apresentar picos acima de 18, mirem com cuidado, porque há grande chance de progressão. Baseado nisto, fizemos um estudo de pacientes, de 600 pacientes que estavam sendo seguidos com latanoprost e mais uma droga. Esses pacientes tinham uma pressão isolada média de 13 milímetros e pico de 15 milímetros. Isto é mais ou menos o que nós outros observamos em pacientes bem controlados. Mas depois de 4 ou 5 anos, 41 pacientes, a despecho de ter um aumento de apenas 3 milímetros, ou seja, 16 milímetros de pressão isolada, que está bem com pressão isolada. Mas o pico era 21 milímetros de mercúrio. Em outras palavras, este paciente começou a perder controle, porque por 4 anos eles estavam sempre com esta resposta. E depois começou com a pressão basal muito semelhante a apresentar picos muito elevados. Cambiamos o latanoprost pelo bimatoprost. E mirem, a pressão basal baixou para 13 milímetros, próximo de 16, 3 milímetros, mas também o pico barrou. Então, é uma tentativa de barrar o pico antes de fazer uma cirurgia ou fazer uma trabeculoplastia. Tentem nestes pacientes cambiar o latanoprost pelo bimatoprost. É possível que o mesmo ocorra quando você faz o inverso, mas nós outros não temos trabalhos para dizer isto. Graças, muito obrigado. Bueno, agradecemos la evidente presencia del doctor Remo Susana. A continuación tenemos la presencia del doctor Alejandro Villalobos. Él es jefe del área de diagnóstico de la clínica Exiláser, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas, la UPC, y tiene, como todos sabemos, una amplia experiencia en OCT. Nos va a presentar el tema protocolo de glaucoma en OCT. Adelante, doctor Villalobos.
Está bien, gracias. Venía yo muy entusiasmado para hablarles sobre lo último en tecnología con tomografía, pero después de escuchar al profesor Susana me di cuenta que definitivamente la clínica y la minuciosidad, nuestra habilidad, nuestra destreza para poder detectar cambios finos es lo más importante. Y yo creo que puedo reorientar todavía mi presentación a decirles eso, ¿no? Es lo más importante pensar, ¿no? Utilizar las herramientas que cada vez son más para poder ayudarnos a pensar con más acuciosidad y no, al contrario, dejarnos distraer y confundir con tantas pruebas que podemos hacer. Bueno, hecha la salvedad, vamos a empezar. La tomografía de coherencia óptica ha cambiado en los últimos 20 años de una simple imagen seccional con falso color, con una resolución bastante pobre, a algo como una evaluación ya funcional de las estructuras vasculares de la retina, que es lo último que estamos haciendo ahora, por las capas, por cada una de las capas de los plexos vasculares. Por primera vez han sido demostrados los estudios anatómicos que llevaban más de 50 años hechos. Es importantísimo diferenciar lo que significa un estudio funcional de un estudio anatómico. Aquí vamos a comparar rápidamente en estos videos cómo al construir con un radio de 30 grados el área que evaluamos generalmente en un campo visual de 32, las diferencias que existen en un examen de una perimetría computarizada con pequeños puntos muy dispersos a la comparación de una tomografía que hace una evaluación muy densa de áreas más pequeñas. Estos son los diversos patrones que podemos hacer. Y aquí están las formas clásicas de defectos glaucomatosos que podemos encontrar. Como ustedes pueden ver, algunos de ellos pueden pasar enteramente desapercibidos dependiendo de qué estrategia estemos utilizando, y otros quizá puedan ser detectados solamente cuando hayan avanzado un poco más en la historia clínica, puesto que podrían quedar ocultos en medio de las áreas evaluadas o poder quedar por fuera de las zonas de barrido. Es importante entonces entender que estamos evaluando el mismo fenómeno de una manera completamente distinta. Un campo visual es una evaluación funcional y la tomografía es estructural. Las diferencias que se mantienen aquí podemos ver, la perimetría computarizada utiliza clásicamente 76 puntos en un 32. Estos tienen un tamaño promedio de 128 micras con un estímulo tamaño 3. La separación es de 1800 micras aproximadamente entre punto y punto. El área efectiva evaluada apenas alcanza 1 milímetro en realidad, cuando el área total en los 60 grados es más de 200 milímetros. Eso nos indica que la interpolación que estamos utilizando es cerca al 99%. La comparación de la simetría es muy importante y es algo que yo insisto todavía que deberían desarrollar los fabricantes de tomografía porque es muy útil la comparación de simetría, y la desviación total y patrón, que son las estrategias que utilizamos. En la tomografía convencional, con esta resolución, tenemos más de 65.000 puntos de evaluación, una separación de 20 micras óptica que se puede mejorar a través de estrategias de interpolación, de sobresampleo. Podemos usar la interpolación que vamos a tener en una tomografía es muy poca, puede ser desde 32% solamente, cuando aquí es 99%, pero el área de barrido equivalente es mucho menor, 15, 43 y en el mejor de los casos 57% de lo que evalúa un 32. Entonces estamos viendo que las zonas de evaluación también son diferentes. Y básicamente, ¿en dónde detectamos los defectos? En la comparación que tenemos con la base de datos normativa. El estudio cualitativo ha demostrado definitivamente una ayuda enorme en el diagnóstico de las enfermedades maculares, así como en el manejo de estas. Pero en glaucoma tiene una validez ciertamente limitada. Aquí vemos un barrido seccional de 9 milímetros, de un paciente con glaucoma, en el cual nos llama la atención la prominencia vascular que vemos aquí. Estos vasos, como ven, están bastante equidistantes del centro y corresponden a las arcadas vasculares temporales. Es un barrido vertical, podemos inferir eso solo de la imagen, pero en el disco óptico vamos a ver
que esta prominencia de las estructuras vasculares corresponde con las zonas en donde encontramos, por ejemplo, una escotadura muy amplia. Este punto amarillo corresponde con esta línea, y vemos que aquí hay una escotadura y la prominencia vascular es muy notoria y es algo que nos puede orientar en el diagnóstico de glaucoma. De hecho, esto está siendo investigado como un factor más que está asociado a la severidad de la enfermedad. Pero es el estudio cuantitativo el que realmente ha hecho una gran diferencia en la valoración de pacientes con glaucoma. Y para esto nos basamos en algo que se llama segmentación. La segmentación es la separación de las capas neuroretinales, que en este caso está hecha manualmente. En una imagen actual con alta resolución podemos separar prácticamente todas las capas neuroretinales, pero lo que nos interesa para glaucoma es la que hace la máquina, porque tenemos que hacer una evaluación de todos los cortes de cada uno de esos 65.000 puntos, tenemos que separarlos automáticamente para poder valorar las capas. En este ejemplo estamos viendo una separación bastante aproximada ya a la histología, con las capas principales aquí en color, y en glaucoma lo que nos interesa, como ya nos dijo el profesor Susana, es el complejo de células ganglionares, que incluye en la gran mayoría de equipos a la plexiforme interna, debido a que el contraste entre estas dos capas es las células ganglionares, estas son las fibras neuroretinales. El contraste entre estas dos capas es muy pobre y por el momento el software no es capaz de separar esta capa para evaluar exclusivamente estas. Pero eso es algo que es temporal y es cuestión de tiempo que el software lo haga. ¿Y por qué nos interesan las células ganglionares? Para repasarlo brevemente, la distribución de estas células alrededor en la retina no es homogénea. Como sabemos, su densidad máxima se encuentra alrededor del área foveolar y disminuye gradualmente hacia la periferia. Estas células ganglionares, como sabemos, son los cuerpos neuronales de donde se originan los axones que finalmente van a formar el nervio óptico. Estas tienen ramificaciones dendríticas muy diferentes dependiendo si se encuentran en la periferia, prácticamente arbóreas, y apenas unas 2 o 3 cuando están muy cerca del centro foveal. Así tenemos que las células ganglionares en la periferia pueden hacer sinapsis finalmente con entre 50 a 100 fotorreceptores, mientras a nivel central puede ser solamente con 2 o 3 de ellos. Entonces, si nosotros queremos evaluar fibras neuroretinales, definitivamente nos interesa ver el nervio óptico, porque es en donde vamos a encontrarlas con mayor densidad. Estas fibras nerviosas van a estar apiñadas saliendo del ojo a través del nervio óptico. Pero si queremos evaluar los cuerpos neuronales donde se originan estas, evaluaremos el área central, el área macular, y tenemos la ventaja que aquí se encuentran mucho más dispersas que las fibras nerviosas en el nervio óptico. Están menos apiñadas aquí porque es un área mayor que lo que se encuentra en las fibras en el nervio óptico. Y eso nos da la ventaja de poder reconocer los patrones de daño. Este es un ejemplo típico de barridos que podemos realizar en un paciente con glaucoma. El clásico barrido circular de 3.45 milímetros nos da este barrido, esta gráfica del gráfico de la línea desenrollada, donde inmediatamente podemos detectar un defecto inferior. Pero las ventajas de la tomografía de barrido de área es que nos grafica de una manera más clara la posición y magnitud del defecto. Como vemos aquí, ya es más fácil darse cuenta que es un defecto radiado temporal inferior. Y el barrido de área macular de 9×9, que podemos hacer en el complejo de células ganglionares, nos complementa esa información mostrándonos el amplio defecto arqueado inferior que clásicamente se extiende solamente a la línea media horizontal temporal. Esto lo podemos hacer repetidamente, es un caso, esta es la evaluación de seguimiento de 5 años de un paciente con glaucoma, en el cual vemos cómo gradualmente este defecto fue progresando por los 4 primeros años